Bueno, el día de hoy vamos a resolver un ejercicio de un plano inclinado. En este caso el ejercicio nos dice calcular la fuerza que se necesita para subir un objeto de 30 kilogramos de masa y este cuerpo pueda subir con velocidad constante. Eso en el literal A. Y el literal B igualmente calcular la fuerza, pero en esta ocasión para que el cuerpo suba con una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces vamos a empezar resolviendo, vamos con el literal A. Lo primero que vamos a hacer es ubicar las fuerzas que actúan en este objeto en un plano inclinado. ¿Ya? Primero, el peso siempre vertical hacia abajo. Fuerza normal. La fuerza normal se origina por el contacto del objeto con el piso, con el plano en este caso, con el plano inclinado. Fuerza normal. En este caso el cuerpo está subiendo, por lo tanto se va a generar una fuerza de rozamiento en sentido contrario. ¿Ok? Y obviamente la fuerza que hace que el objeto se mueva. ¿Ok? Listo. Entonces, a continuación, bueno, esto lo voy a prolongar. Vamos a analizar el peso. El peso en un plano inclinado, el peso tiene componentes. Una componente vertical y una componente horizontal. Bueno, pongámosle esto recto. ¿Listo? Entonces tengo una componente vertical y una componente horizontal. Y el ángulo que forma el peso con su componente vertical es el mismo que tiene el plano inclinado, 30 grados. ¿Ok? Listo. Entonces las componentes, la componente en X se va a traducir en peso por seno del ángulo porque es opuesto con respecto al ángulo, y la componente en Y se va a traducir en peso por coseno del ángulo, porque viene a ser el cateto adyacente con respecto al ángulo, ¿sí? Entonces ya tenemos ubicadas las fuerzas en el plano. Ahora esto lo vamos a pasar a las ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración, y sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. ¿Okay? Esto es igual a 0 porque el movimiento es con respecto al eje X y con respecto al eje Y no hay movimiento, entonces por eso es que ahí le ponemos 0 por el movimiento. ¿Okay? Entonces vamos a la primera ecuación. Nos dice sumatoria de las fuerzas en X. Entonces vamos a ubicar las fuerzas horizontales que están actuando aquí. Entonces la primera fuerza que tenemos es F. Pues aquí le pongo F. Ah, no, perdón. Sí, F, está bien. Otra fuerza horizontal que tenemos es la fuerza de rozamiento. Es negativa porque está en sentido contrario al movimiento. Siguiente fuerza horizontal que tenemos es la componente horizontal del peso. En este caso, si nos fijamos, la componente horizontal es contraria al movimiento. Por lo tanto, esto va a ser negativo. Entonces pongo menos peso por seno del ángulo. ¿Ya? ¿Tenemos otra fuerza horizontal? No, solamente tenemos estas tres fuerzas horizontales. Esto es igual a la masa por la aceleración. ¿Ok? Vamos a reemplazar datos hasta donde podamos. F menos la fuerza de rozamiento. Esto se traduce en coeficiente multiplicado por la fuerza normal. Entonces vamos a ponerle aquí. Coeficiente de rozamiento multiplicado por la fuerza normal. Menos el peso. No tenemos el peso se traduce en este caso, en masa por gravedad. La masa del objeto es de 30 kilogramos por la gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces esto resolviéndolo en la calculadora, tengo 30 por 9,8, 294 newtons. De ahí tengo el peso, entonces vamos a poner aquí 294 por seno del ángulo, que son 30 grados. La masa es equivalente a 30, ¿ya? Y en este caso dice que la velocidad es constante en el literal A. La velocidad constante significa que la aceleración va a ser igual a 0. ¿No? Entonces vamos a resolver.
F menos coeficiente de rozamiento 0,2. La fuerza normal, no tenemos todavía la fuerza normal, pero la fuerza normal se la obtiene siempre sumando fuerzas en Y. Entonces vamos a poner aquí fuerzas en Y, vamos ahorita a centrarnos, en este momento a centrarnos en las fuerzas en Y. ¿Cuántas fuerzas en Y tenemos en el ejercicio? Tenemos dos fuerzas en Y. La fuerza normal, que está dirigida hacia arriba, por lo tanto sería positiva, y la componente vertical del peso, en que en este caso está dirigida hacia abajo, que sería negativa, ¿no? Entonces sería fuerza normal, la componente vertical del peso, que sería menos peso por coseno del ángulo. Esto me da igual a 0. Entonces despejamos la fuerza normal, y esto equivale a peso por coseno del ángulo. ¿Sí? Esto, como está restando, pasa a sumar. El peso, ya habíamos calculado, 294 newtons por coseno del ángulo, 30 grados. Entonces, multiplicando estos dos valores me da 254,61 newtons. Ya está la fuerza normal. Y este dato lo vamos a reemplazar en la ecuación que estábamos haciendo. 254,61 menos, multiplicamos este valor, 294, por seno de 30. 147, 30 por 0, 0. Listo. Entonces ahora vamos a seguir resolviendo. 0.2 por 254.61. Tenemos menos 50.92, menos 147 es igual a 0. Entonces, seguimos resolviendo. Me daría, signos iguales, se suma 197.92 igual a 0. Entonces despejo F, como está restando, pasa al otro lado a sumar con signo positivo. Newtons. ¿Sí? Y de esa manera ya está despejada la fuerza, y esta es la fuerza que se necesita para que el cuerpo pueda subir con velocidad constante. Velocidad constante significa que la aceleración es 0. Entonces 197.92 newtons es la fuerza que se necesita para que el objeto suba con velocidad constante. Esto es el literal A. Ahora el literal B nos dice calcular la fuerza para que en este caso el cuerpo baje. Ahora dice que va a bajar el cuerpo, y el cuerpo va a bajar con una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer a continuación, cuando un cuerpo baja, en este caso, vámonos al gráfico para entenderlo. Cuando el cuerpo baja, en este caso, si nos fijamos, la fuerza es contraria al movimiento. Por lo tanto, esta fuerza F se va a hacer negativa. ¿Ya? La fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento. Así sea que esté subiendo o esté bajando, siempre se va a oponer. Por lo tanto, ya no estaría hacia la izquierda, sino esta fuerza de rozamiento, vamos a ponerla aquí, estaría en este caso contraria al movimiento. Entonces esta fuerza va a ser negativa. ¿Sí? Ahora fijémonos en la componente horizontal del peso. Está en la misma dirección del movimiento, por lo tanto, esto va a ser positivo. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, estas fuerzas que modifiqué, vamos a ubicarle en nuestra ecuación. Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. ¿Ok? Entonces, el peso anteriormente en el literal A era negativo, ahora va a ser positivo. Entonces, poner aquí peso por seno del ángulo. La fuerza de rozamiento siempre negativa. Y F ahora ya no es positiva, sino negativa. Masa por aceleración. Ahora, el peso es, ya habíamos calculado en el ejercicio anterior, 294 por seno de 30 grados menos la fuerza de rozamiento, que traducíamos en coeficiente por fuerza normal, menos el valor de F,
que en este caso sería nuestra incógnita. La masa, tenemos, a ver, la masa 30 kilogramos. Y la aceleración me dice que va a ser 1 metro sobre seno al cuadrado. Entonces esto resolviendo nos daría 294 por seno de 30, 147 menos 0,2, que era el coeficiente de rozamiento, por la fuerza normal, que ya también habíamos calculado. Aquí está, 254.61 menos F es igual a 30 por 1, 30. Entonces, resolviendo todo esto en nuestra calculadora, me da 96.08 menos F igual a 30. Y despejo. Menos F es igual a 30. Como está positivo, pasa al otro miembro con negativo. 30 menos 96.08, tenemos menos 66.08. Menos por menos más. Entonces aquí sería 66.08 newtons. ¿Sí? Y esta es la fuerza que nosotros necesitamos para hacer que el cuerpo baje con una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Y si nos fijamos, la fuerza que se necesita para subirle es más grande que la fuerza que se necesita para bajar. Y por lógica, ¿no? Un cuerpo para subirlo es más complicado o se requiere de mayor fuerza para hacer que un cuerpo en cambio baje. Entonces este es el resultado. Aquí ya tenemos nuestro ejercicio resuelto.